En el siguiente video vamos a ver curvas en el espacio. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo de cómo definir una función vectorial. Bueno, anteriormente habíamos visto que curvas en el espacio se refiere a aquellas curvas que se generan a través de una función vectorial que se encuentra en un intervalo C. Y esa función vectorial es continua en todo ese intervalo C. Y lo que entonces generamos o se proyecta es una curva en el espacio. Bueno, el ejemplo que tenemos a continuación dice que hay que describir la curva que define la siguiente función vectorial. R de t es igual a 1 más ti más 82 más 5tj más menos 1 más 6tk. Si ustedes se fijan, esta función vectorial está dada por medio de la notación de Hamilton o de la manera canónica, en función de i, j y k. Bueno, ¿cómo describiríamos esta función? Ya sea que nosotros tabulemos, o sea, hagamos una tabla en donde pongamos el parámetro t, darle un valor a mi parámetro t y obtengamos X, Y y Z, o sea, el vector resultante, e ir graficando punto por punto y ver el flujo de la función para ver a qué función se refiere, a qué curva se refiere esta función vectorial. Sin embargo, pues hay otras formas de ir verificando a qué función se refiere dicha función vectorial. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ponerlo la función vectorial de otra forma, o sea, como a manera de un vector, es decir, quitándole i, j y k. R de t va a ser igual a 1 más t, 2 más 5t, menos 1 más 6t. Ahí ya observamos algo. Tenemos que está dado por mis tres componentes f, g y h. Entonces podemos nosotros desglosar esta función vectorial. Si ustedes observan, aquí tenemos una suma. En cada uno de mis componentes tengo suma, suma y suma. Entonces yo puedo desglosar esto de la siguiente manera. R de t es igual a 1, 2, menos 1. O sea, junté este con este y con este. Voy a generar dos vectores. Y mi otro vector va a ser de t, 5t y 6t. Entonces generé una suma de dos vectores. Si yo sigo desarrollando estos dos vectores, puedo aquí factorizar mi término t. Entonces t que multiplica a 1,5,6. ¿Qué quiere decir? Este es un vector más un escalar t por otro vector. Si recuerdan ustedes temas anteriores, cuando vimos ecuación vectorial de la recta, teníamos que la ecuación vectorial de la recta es igual a un vector de posición más un escalar t que multiplica un vector de dirección. Entonces, ¿qué es lo mismo que tenemos aquí? Si ustedes se fijan, al desglosarlo, pues nos queda esto, ¿no? Que tenemos entonces la ecuación de una recta en el espacio, en donde el punto 1, 2, menos 1 es un punto que pasa por la recta. Es un punto y también se le puede llamar un vector de posición, ¿no? O sea, vector si sale del origen y llega a ese punto, y el punto pues precisamente toca a la recta, más el escalar t que multiplica a mi vector de dirección. O sea, en este caso, mi vector de dirección me lo da el vector 1,5,6. Entonces, esta curva corresponde a una recta en el espacio. Estamos hablando de una recta en el espacio que está definida por un vector de posición más un escalar que multiplica un vector de dirección. De esta manera. Por lo tanto, aquí podemos concluir que esta función vectorial es una recta que va a pasar por el punto 1, 2, menos 1 y va a tener un vector de dirección dado por 1,5,6. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, podemos verlo en GeoGebra. Podemos graficar ya sea como la función vectorial de esta manera
o como lo que nosotros, a lo que nosotros llegamos como la ecuación vectorial de la recta, cualquiera de las dos formas, y para ver y observar que sí pase por este punto y que efectivamente tenga un vector de dirección igual a 1,5,6. Vámonos pues a GeoGebra para analizarlo. Ahora sí ya estamos en GeoGebra. Estamos en el espacio tridimensional, eje Z, eje eje X y eje Y. Bueno, habíamos dicho que a lo que habíamos concluido era la ecuación vectorial de la recta dada por un vector de posición que está dado por los componentes 1, 2, -1 más un escalar. Aquí GeoGebra no lo maneja como t. Este escalar que multiplica mi vector de dirección. Bueno, aquí ya lo tengo, ya lo había metido este dato para hacer más rápido el video. Entonces ahí ya está. Esa sería la curva que estamos denotando. Efectivamente es una recta. Es una recta que se encuentra en el espacio. Vean cómo el dominio de esta recta pues es de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cada uno de los componentes de mi función vectorial, el dominio de cada uno de esos componentes, pues era desde menos infinito a infinito, o sea, no había ninguna indeterminación. Recuerden que el dominio de la función es la intersección de los tres dominios de cada uno de los componentes. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función, aquí se puede observar, para donde me mueva, o sea, la función va a existir desde menos infinito a infinito. Bueno, ahí podemos observar la recta. Ahora, me dice según la información de la ecuación vectorial que esta recta pasa por un punto, toca un punto. Aquí yo ya puse el punto. Según el punto por el que toca la recta es el punto 1,2, -1. Voy a poner ese punto a ver si es cierto que toca a la recta. Y vean, observen, si es cierto. Ahí está, la recta pasa por ese punto. Aquí se ve marcado. Ese sería mi punto por el cual pasa la recta. Acuérdense que es diferente el punto por donde pasa la recta, pero cuando nosotros justificamos la fórmula de ecuación vectorial de la recta, decíamos que este punto lo podíamos tomar como un vector de posición. Voy a generar ese vector de posición. Observen, este vector que aparece aquí es mi vector de posición del punto 1,2, -1. Entonces ahí vamos, hasta ahí vamos bien. Ahora me dice también que la dirección, que el vector de dirección de esta recta está dada por el vector 1,5,6. Ahí está el vector 1,5,6. Observen, efectivamente ese vector sí es paralelo a mi recta, o sea, es decir, me está indicando la dirección de mi recta en color amarillo. Entonces, esta ecuación vectorial que sacamos de la recta, efectivamente, pues es la curva que describe esta función vectorial que nos daban al inicio del ejercicio. De igual manera, nosotros pudimos haber hecho una tabulación dándole valores de t y lo que íbamos a generar eran vectores de posición dados por un punto, o sea, un punto, y el punto lo unimos y lo que íbamos a generar es esta curva, es esta recta en el espacio. Sí, pero vean que en GeoGebra pues es más sencillo la gráfica. Y anteriormente pues ya habíamos hecho un análisis previo a esto. ¿Sí? Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Bueno, dice, trace la curva cuya ecuación vectorial es r de t igual a coseno de ti más seno de tj más tk. Bueno, esta notación es la notación de Hamilton, también lo podemos poner como vector, como eliminando i, j y k, es decir, coseno de t, seno de t más t. Bueno, ¿cómo trazaríamos esta ecuación vectorial? ¿Cómo empezar a realizar la curva de lo que me da esta ecuación vectorial?
Hay varias formas. Nos podemos apoyar en un graficador, o sea, meter la función directamente y ahí nos va a desglosar perfectamente la curva que me genera esta ecuación vectorial. O también hacerlo a mano, o sea, irle dando un valor a t, hacer una tabla dándole un valor a t para encontrar f de t, g de t y h de t e ir graficando todos esos vectores que me den como resultado y unir los puntos finales de cada uno de esos vectores de posición para ver el flujo de la curva. Esa sería otra manera, obviamente para poder darle un valor a t, a mi parámetro de mi ecuación vectorial, hay que tener en cuenta el dominio de la ecuación vectorial. Recuerden que el dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de los componentes, es decir, tendríamos que sacar el dominio de coseno de t, el dominio de seno de t y el dominio de t e intersectar esos tres dominios para encontrar entonces el dominio de r de t, o sea, de mi función vectorial. Y ahí ya a partir de eso, pues darle valores a t para encontrar los vectores de posición que me van a dar puntos, esos puntos finales, e ir uniéndolos y observar el flujo. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras de esa forma. Sin embargo, también me puedo apoyar de las ecuaciones paramétricas que tiene mi función vectorial. Las ecuaciones paramétricas de esta ecuación vectorial es que x está dado por coseno de t, y está dada por seno de t y z está dada por t. ¿De dónde saco esto? Pues de mi misma función vectorial. Recuerden que esto es x, esto es y y esto es z. Bueno, por medio de las ecuaciones paramétricas nosotros podemos hacer proyecciones en los diferentes planos. En el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ. O sea, ver la relación que existe entre X y Y, entre X y Z, entre Y y Z, para ver qué proyección me arroja por plano. Entonces ahí ya tenemos una idea de lo que se nos va a generar, de qué curva se nos va a generar. Es lo que a continuación voy a hacer. Bueno, proyecciones en los planos. Aquí primero tengo el plano XY. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vemos nuestra curva por la parte de arriba, o sea, si asomamos, ponemos la vista por la parte de arriba de mi ecuación vectorial, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que se va a ver? Vamos a ver esa relación. Bueno, tengo que en el plano XY, pues X me dice que es coseno de t y Y me dice que es seno de t. Bueno, ¿qué relación tienen X con Y? Si nosotros recurrimos a las identidades, tenemos una identidad que nos dice que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Es decir, aquí tengo el seno y aquí tengo el coseno. Si yo hago una relación con estos dos términos, pues tengo que seno cuadrado es igual a y cuadrada. Y tendría entonces que coseno cuadrado de t sería igual a x cuadrada. Por lo tanto, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es lo mismo que la suma de x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Y qué tenemos aquí? Esta ecuación corresponde a una circunferencia con radio 1. Entonces, la vista desde arriba de mi curva sería una circunferencia de radio 1 con centro en el origen 0,0. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra y vamos a poder observar que sí, la vista desde arriba es una circunferencia. Ahora vamos a hacer la proyección en el plano XZ. Bueno, ¿qué relación tiene X con Z? Tengo que para X es igual a coseno de t y tengo que Z es igual a t. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre estas dos? Pues que X va a ser igual a coseno de t, puesto que t es igual a Z. Si se fijan, esta función ya la conocemos, o sea, nosotros ya sabemos graficar lo que graficábamos antes en variable, en cálculo diferencial, y igual a coseno de x. ¿Cómo graficábamos esta función? Bueno, como era y igual a coseno de x, lo que nos indicaba ahí es que sobre todo el eje x se extiende la función de coseno. Solamente que aquí es diferente. Observen, ahora x es igual a coseno de z. ¿Qué quiere decir?
que ahora la función coseno se va a extender, pero sobre el eje de las zetas. Se va a extender sobre el eje de las zetas, de esta forma. Vean cómo ahora mi función coseno se está extendiendo sobre el eje de las zetas, empezando en x igual a 1 cuando z es igual a 0. O sea, de esta manera. Cuando z es igual a 0, ¿sí? X es igual a 1, luego vuelve a bajar, sube, y acuérdense que son cíclicas. Este sería la vista de mi plano XZ. Así se vería la curva en el espacio. Ahora me voy a ir con el plano YZ. Sería algo muy parecido, nada más que ahora voy a ver la relación que existe entre Y y Z, obviamente. Y me dice que es seno de T y Z es igual a T. Por tanto, ¿qué relación hay entre estas dos? Pues que Y va a ser igual a seno de Z. Pasa lo mismo. Nosotros ya sabemos graficar la función Y igual a seno de X. ¿Qué pasaba cuando graficábamos esta función? Bueno, la función senoidal corría o se extendía sobre el eje de las X. Ahora esta función se va a extender sobre el eje de las Z. O sea, es decir, así. Fíjense que la función senoidal ahora se extiende sobre el eje de la Z y empieza en un valor de 0. Vean cómo empieza aquí en un valor de 0 y sube en Y, o baja y sube y es cíclica. Entonces, esta sería la vista desde arriba, la proyección desde arriba, es decir, en el plano XY. Esta sería la vista en el plano XZ y esta sería la vista en el plano YZ. ¿Sí? Entonces, con estas proyecciones ya nos podemos dar cuenta de más o menos lo que tenemos, o sea, qué curva es la que se va a generar a través de esa función vectorial. Estas son por medio de proyecciones. Ahora, lo que vamos a hacer es ver si esto sí es cierto. Voy a irme a GeoGebra y ahí voy a meter la función para ver estas mismas proyecciones, a ver si se ven de la misma manera que aquí lo generamos. Bueno, aquí estamos en GeoGebra. Acuérdense, mi eje Z, mi eje X y mi eje Y. Bueno, la función de la cual estamos hablando, coseno de T, seno de T, T, ahí está. Vean cómo quedaría la función por medio de un programa, usando un graficador, ¿no? Vean cómo queda. Recuerden que habíamos visto que la proyección en el plano XY, o sea, vista desde arriba, voy a cambiarle aquí, vista desde arriba. Vean que habíamos dicho que era una circunferencia de radio 1. Vean cómo sí es cierto, ¿no? La vista desde arriba, o sea, en el plano XY, es una circunferencia de radio 1. Sí, esa es la proyección en el plano XY, ¿sí? Ahora voy a ver la proyección en el plano XZ, o sea, es decir, el eje en color rojo y el eje en color azul. Voy a poner al revés para que queden los positivos ahí. Vean cómo ahí queda mi función coseno, lo que habíamos concluido. Mi función coseno, que obviamente se extiende esa función coseno sobre el eje de las zetas y cuando z vale 0, efectivamente x vale 1. Y recuerden que esta es cíclica. Entonces ahí se ve la proyección en el plano XZ. Ahí se ve la función coseno. Ahora voy a ver la proyección en el plano YZ. O sea, el eje verde contra el eje azul. Ahí está. Vean cómo también se ve la curva ahí. Esa es una curva senoidal, una función senoidal que también de igual manera se extiende sobre el eje de la Z, como lo habíamos visto en las proyecciones a mano que hicimos. Esta es la proyección. Vean la función senoidal que empieza en 0 y va subiendo en
en este caso en Y, ¿sí? Y vuelve a ser cíclica y cíclica. Bueno, esto es esta es mi función que estamos trazando, esta es la curva que estamos trazando, es lo que define esa función vectorial. A esta función, jóvenes, se le llama hélice. Y algo bien importante, esta hélice, esta curva, se encuentra sobre una superficie. Esta superficie, pues es un cilindro, este que aparece en color rojo, se encuentra sobre ese cilindro de radio 1. ¿Sí? Ahí está nuestra hélice, se le llama hélice a esta función vectorial, a esta curva. De igual manera, nosotros pudimos haber hecho generado esta curva por medio de una tabulación, dándole el valor al parámetro en t e ir viendo el flujo, porque recuerden que las funciones vectoriales hay que verles el flujo, o sea, de dónde empezamos, si vamos así, ¿sí? ¿Cómo es la trayectoria? O si vamos así, hacia abajo. Es bien importante eso. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pues dándole valores a mi parámetro t y ver cómo va ascendiendo esos vectores, esos puntos, para ver el flujo de la función. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, quería que lo vieran aquí en GeoGebra, para que vean que a partir de proyecciones sí nos podemos dar una idea de cómo es nuestra curva. ¿Sí? Entonces las proyecciones son buenas, saber cómo sacarlo por proyecciones, porque sí nos dan una idea muy certera de lo que estamos graficando. Hay veces que sí son funciones muy complicadas y sí necesitamos casi forzosamente de un graficador. Sin embargo, pues esta es una forma de poder evaluar una función vectorial. Bueno, esta es la función vectorial que ya vimos en GeoGebra, ¿no? Así quedó. Es una hélice que se encuentra, esta curva está sobre una superficie, es un cilindro de radio 1, ya lo pudimos observar. Entonces, ¿cómo hacerlo a mano? ¿Cómo graficar esta función vectorial a mano? Bueno, vemos el dominio de la función, ya sabemos que le podemos dar desde menos infinito a infinito. Voy a crear una tabla, o sea, el valor de mi parámetro t, y voy a obtener x, y, z, que serían los componentes de los vectores de posición que se generan al darle un valor a mi función vectorial en t. ¿Sí? Voy a darle valores de menos 2pi hasta 2pi. ¿Sí? Menos 2pi, menos 3pi medios, menos pi, menos 1 medio de pi, 0, 1 medio, pi, 3 medios de pi y 2pi. Bueno, ¿cómo hacer la sustitución? Obviamente en x va a ser mi función componente f de t, que era la de coseno de t. En y va a ser la función g de t, que es la de seno de t, y z pues es t, ya sabemos. Entonces, vean que en z no hay ningún problema, porque z me dice que es t, quiere decir que pues van a ser exactamente los mismos valores. Hay que ir evaluándola en x y en y. Ahí se ven los valores en x, es decir, coseno de menos 2pi es igual a 1, coseno de menos 3pi medios es igual a 0, coseno de menos pi es menos 1, y así sucesivamente. Vean que se repiten los valores, porque recuerden que son esas funciones se vuelven a repetir y a repetir y a repetir. Ahora iríamos con el componente en y, ¿sí? Que sería con la función componente g de t, es decir, y igual a seno de t. Los valores para seno de t serían para menos 2pi, o sea, es decir, seno de menos 2pi es 0, seno de menos 3pi medios 1, seno de menos pi 0, y así. Son cíclicas, se vuelven a repetir si ustedes se fijan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fíjense que aquí t va ascendiendo, o sea, vale menos 2pi, y luego a medida que yo avanzo, el valor de t va creciendo, va creciendo. Entonces, el primer vector que yo voy a generar sería con menos 2pi.
Este vector de posición me arroja que mi primer vector va a estar dado por la coordenada 1 en X, 0 en Y y menos 2pi, o sea, hacia abajo más o menos. Quiere decir que, aquí voy a poner, nada más voy a señalar, que más o menos mi vector, cuando t vale menos 2pi, quedaría aquí. O sea, un vector de posición desde 0, 0, 0 hasta el vector 1, 0, menos 2pi. Este es mi primer vector. Algo bien importante, recuerden, esto ya lo había dicho, el dominio de la función es el valor de t. Si ese es el dominio de la función vectorial. Sin embargo, el dominio no es visible en el espacio, o sea, no podemos verlo. ¿Sí? Lo que podemos ver, lo que podemos visualizar es el vector que se genera. O sea, es lo que se observa. Sin embargo, el valor de t no es visible, vaya, no lo vemos aquí. ¿Sí? Pero para el valor de menos 2pi, pues más o menos quedaría aquí el vector de posición. Entonces aquí quedaría el punto final de ese vector de posición y aquí comenzaría el flujo de mi curva. ¿Sí? Ahora me voy con el segundo punto. Menos 3pi medio, o sea, cuando t vale menos 3pi medio, el vector que me arroja es 0 en x, 1 en y, o sea, avanzo en y menos 3pi medios, más o menos como por aquí. ¿Sí? Entonces, aquí obtendría otro vector. Entonces, va subiendo. Mi flujo me indica que voy de abajo hacia arriba. Ahora, siguiente vector con menos pi. Me dice que es menos 1 en x. Por aquí, 0 en y menos pi. Entonces, sería en la parte de arriba. Aquí no se visualiza porque acuérdense que es una hélice, pero sería en la parte de atrás. Sería mi tercer vector. Entonces, todos esos puntos que me generan los vectores de posición, vamos a unirlos y es lo que me genera mi curva. Entonces, el flujo, vengo desde acá y voy hacia arriba. El flujo sería, o sea, hay que marcar aquí con unas flechitas que voy de abajo hacia arriba. Porque si se fijan, si buscamos este penúltimo vector con 3 medios de pi, tendría que mi vector de posición sería 0 en x, menos 1 en y 3 medios de pi, o sea, en la parte de arriba. ¿Sí? Vamos a suponer que quede por aquí. Entonces, a medida de que asciende el parámetro, ¿sí? Eso me va a indicar mi flujo. Es decir, el punto que me arrojó el menos 2pi se encuentra acá. Entonces, quiere decir que voy hacia arriba el flujo. La trayectoria va de esta manera. Entonces, esa sería otra manera de encontrar o graficar una curva por medio de una función vectorial, ya sea, como les dije, por medio de proyecciones, que sí les sirven muchísimo las proyecciones, o pueden usar el graficador, o para ver el flujo, si ya les interesa ver el flujo, pues ir dándole puntos a su parámetro y ver cómo va ese flujo, si de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, de arriba hacia abajo, etc.